Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pete Bay. ¿Qué le pasa a Bay basados en el libro? ¿Quién te dio permiso para poner tu cabeza en mi hombro? Bay dijo secamente, como si no aprobara que el pequeño lobo usara su hombro como almohada, pero al mismo tiempo aceptó quedarse quieto y dejar que Charlie se recostara así en su hombro. Por favor, compénsame. Ya estás acostado en mi hombro y todavía tienes cara para pedir algo más. Charlie no se inmutó ante la repentina queja de Babe. La figura alta se acostó sonriendo felizmente, luego extendió la mano y agarró la de Babe, que estaba enyesada, la sostuvo y la besó suavemente unas cuantas veces, como si el beso sin sentido ayudara a reconectar los huesos rotos más rápidamente. ¿Qué estás oliendo? Babe se quejó con indiferencia mientras Charlie continuaba besándole la mano y se negaba a detenerse. Espero que mi héroe se recupere rápidamente. Oh, vamos, tu boca es tan aduladora que voy a vomitar. ¿Entonces no eres bueno en eso? Soy bueno en eso, pero me llamas así, como si fueras mi marido. Como cualquier otra cosa, sucedió, dijo Charlie suavemente. ¿Qué? Bey volvió a preguntar cuando no podía oír claramente lo que Charlie decía. El niño se llevó la mano a la boca y murmuró en voz baja, como si no quisiera decirle eso. Que te mejores pronto, Pipey. ¿Acabas de decir eso? Sí. Bey no respondió. En su cabeza no pudo evitar pensar en otro cambio en sí mismo. Siguió pensando, incluso si Charlie hablara a este nivel de voz, definitivamente sería capaz de oírlo claramente con ambos oídos, pero en este momento no podía hacerlo en absoluto. Parecía que sus sentidos estaban empeorando. Probablemente Babe quiera decir que es tonto. Babe ha cambiado. Pensó que era algo sobre lo que había pensado y sintió un sentimiento extraño en su corazón, pero era un hecho innegable que estaba sucediendo y tiende a continuar indefinidamente y sin que él sepa por qué sucede o qué debería hacer. Babe volverá a la normalidad. Durante casi las últimas 2 semanas, él y Babe no habían tenido relaciones. Repito, ni una sola vez. Incluso si fuera normal, otras personas nunca estarían alejadas de algo así por tanto tiempo. Por lo general, después de unos días sin tener relaciones, Bey comienza a enfadarse, pero ahora que han pasado casi 2 semanas, Bey se niega a continuar con sus actividades ni siquiera una vez. Incluso si se besan, se abrazan o se acarician profundamente. Al final, Bey simplemente dará por terminado el día. Siguió diciendo que no con las palabras "no estoy listo" una y otra vez. Al principio, Charlie todavía pensaba que la otra persona podría estar aburrida o perezosa, pero ahora cree que eso podría no estar pasando. ¿Estás cansado? Charlie le preguntó a Babe, que estaba sentado en el sofá en medio de la habitación luciendo cansado. Acababan de regresar a su habitación hace unos minutos, después de pasar juntos toda la tarde en la pista de carreras. Últimamente había estado corriendo con mayor fluidez. Se podría decir que es casi normal. Hay algunas actividades que son demasiado emocionantes o que pueden impactar demasiado la rodilla, con las que aún debe tener cuidado, pero en general, su cuerpo mejoró tanto que pudo practicar la conducción con él normalmente, lo que probablemente era un poco obligatorio ya que solo faltaban unos días para que Charlie tuviera que competir en la pista. Oh, estoy cansado, el sol calienta mucho hoy, dijo alguien mientras se recostaba completamente en el sofá. Bey parecía tener que soportar más calor que él. La razón era que siempre caminaba por el borde del campo para prestar atención al movimiento del auto que conducía a Charlie. Mientras tanto, Charlie se sentaba cómodamente en el auto con aire acondicionado la mayor parte del tiempo. Tu cara está toda roja. El niño se detuvo detrás del sofá antes de presionar suavemente su palma contra la mejilla roja de Bey que lo estaba mirando. ¿Quieres sumergirte en el agua? Estarás fresco otra vez. ¿Quieres remojarte conmigo?